para poder entender de tu palabra. Gracias, Señor, por todo esta reunión y te doy gracias nuevamente por todas las bendiciones. Y te seguimos orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Señor, Papá Dios que estás en todos los cielos, quiero darte tantas gracias por traer hoy conmigo a mis hermanos, por cuidarlos durante la semana, para poder volver a encontrarnos esta noche. Señor, te pido que por favor te quedes al control de este servicio que vamos a tener. Por favor, que todo sea agradable para ti, papá. Así es, Señor. Guía a Pablo, Padre, para el mensaje que nos tiene que dar. Gracias por traer a cada uno de los hermanos con ese corazón abierto, de discípulos, Señor, para que aprenda nuevamente tu palabra y para aprender cada día más de ti. Te doy gracias por todo lo que me das día a día, Padre, y a cada uno de mis hermanos, por cuidar a sus familias y estar siempre con ellos. Gracias, Señor, por, a pesar de esta situación, siempre has tenido todo el amor en nosotros y nos sigues acompañando. Gracias por la tecnología que nos has dado para seguir conectados. Señor, te agradecemos todo lo que nos das día a día en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, buenas noches hermanos, qué bueno poder estar juntos para volver a leer los capítulos de Hechos. En esta ocasión vamos a ver Hechos 15 y 16, como para hacer un resumen de lo que hemos visto, ¿no? En el capítulo anterior. Pablo y Bernabé recorrieron muchas ciudades, ¿no? Habían sido enviados por los apóstoles, por los discípulos, por el Espíritu Santo también, para llevar el Evangelio a muchas ciudades, donde en cada ciudad entraban en la sinagoga y hablaban con los judíos, y también con los gentiles ahí presentes. Y los más contentos, los que no ponían trabas, eran los gentiles, porque esta invitación era para ellos. Ellos podían ser parte de esta gran nación santa, la cual era la gran iglesia, y no como antes, que era el pueblo judío, y entonces estaban muy contentos. Y bueno, ya con Pablo y Bernabé, que habían vuelto a la ciudad de Antioquía, obviamente estaban muy contentos y habían contado esta gran noticia. Recordemos que también en Antioquía se habían bautizado muchos gentiles, y era una iglesia en la cual su mayoría eran discípulos no judíos, por lo tanto, discípulos gentiles. Esto representaba un problema a los judíos de la iglesia de Jerusalén, bien, un problema para los judíos más conservadores, los cuales no querían que la iglesia pierda valores y normas que ellos asumían obligatorias. Recordemos que los judíos practicaban la circuncisión, lavarse las manos, no comer con gentiles. Entonces ellos, los judíos cristianos en Jerusalén, tenían esa fuerte idea que todo hombre de Dios debía cumplir con estas leyes. Entonces tuvieron el deseo de ir a la ciudad donde estaba Pablo, Bernabé, la ciudad de Antioquía, y enseñar a estos gentiles discípulos que debían practicar con estas cosas. Por lo tanto, querían aceptar a los gentiles, ¿no? Estos judíos, siempre y cuando se adapten a las leyes judías que ellos vivían, bien, leyes del judaísmo. Los judíos habían aceptado a los gentiles como parte de la iglesia, pero no aceptaban que no practiquen la ley de la circuncisión. Por tal motivo decidieron ir a exigir la aceptación de esta ley. No podían permitir que acepten al Mesías y no acepten a la ley de Abraham, aceptando el sello de la carne por la circuncisión. De la iglesia de Judea, judíos con este pensamiento viajaron a Antioquía a exigirlo. Este planteamiento y exigencia de parte de los judíos generó un altercado en la iglesia de Antioquía entre los discípulos gentiles.
un serio debate también entre Pablo y Bernabé que estaban en esa iglesia. Ante este asunto de discusión serio sobre la ley, se decidió llevar este asunto afuera, ante los apóstoles y ancianos de Jerusalén, porque no era bueno seguir discutiendo ante los discípulos. Entonces, debían llevar este asunto ante los apóstoles y ancianos de Jerusalén, porque había un grave problema de división entre las iglesias de Jerusalén y Judea, por un lado, y la iglesia de Antioquía y sus iglesias hijas, por otro lado. No había pasado las diapositivas. Estamos aquí. Pablo y Bernabé, en su viaje de Antioquía hacia Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria, visitando las iglesias de estas zonas, contándoles el éxito de la misión gentil, ¿no? El éxito de la misión que ellos habían tenido en los capítulos anteriores. Al llegar a Jerusalén, contaron lo mismo a los dirigentes y miembros de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Había mucha responsabilidad en los dirigentes de la iglesia en tomar la decisión más correcta, pero jugaba en contra el hecho que eran judíos los dirigentes. En contrapartida, se tenía a Pablo, ex fariseo, que podía hablarles con más entendimiento que un gentil. Recordemos, ¿no? Pablo era parte de los fariseos, de los judíos, que era perseguidor, y bueno, él tenía una visión también judía y podía defender a los gentiles. Pedro tenía parte en este concilio, ¿no? Que era una reunión y era un liderazgo, ¿no? De apóstoles, líderes, un liderazgo para todas las iglesias que estaba fundado en Jerusalén. Pedro tenía parte en este concilio como uno de los líderes y apóstol. Tenía su experiencia con Cornelio y la sábana blanca donde Dios le había enseñado sobre los gentiles. Había visto cómo el Espíritu Santo había bajado sobre los gentiles haciéndoles parte de la gran familia y la iglesia. ¿Por qué les impondrían ahora más condiciones que Dios mismo claramente no les exigía? Siendo que estas leyes judías eran un yugo para los judíos, siempre les costó llevarlo. Siendo que Jesús había venido a poner un yugo fácil y liviano, como dice Mateo 11, 29 al 30. Con la defensa de Pedro y la experiencia en la conversión de los gentiles que dio testimonio Pablo y Bernabé, todavía quedaba por escuchar una voz. Los ojos de todos se llevaron hacia Jacobo, hombre de respeto y confianza, quien dijo: escúchenme. Jacobo comenzó resumiendo el discurso de Pedro, pero dejando de lado el discurso de Pablo y Bernabé, que habían contado su viaje hacia muchas ciudades y cómo los gentiles, ¿no?, se habían convertido, porque fue claramente esto lo que molestó a las autoridades y judíos partidarios de la ley mosaica. O sea, el viaje de Pablo y Bernabé no servía, y su experiencia con los judíos no servía como para defenderlos, porque era justamente eso, que los gentiles que habían sido convertidos por Pablo y Bernabé no practicaban con la ley judía. Jacobo reafirma con una escritura del Viejo Testamento que sobre el caído reino de David reedificaría uno nuevo con el resto de la humanidad. Él sacó a la luz Amós, el capítulo Amós, del libro Amós, capítulo 9, versículo del 11 al 12. Este discurso de Jacobo adopta la forma que los rabinos conocían como una respuesta, y él
una respuesta Shelamedenu, en la cual se hace una apelación a las Escrituras como confirmación de lo que ya se ha dicho o hecho. Pero esta escritura no eximía a los gentiles de la circuncisión. Jacobo vuelve a mencionar algo similar a lo que dijo Pedro, de dejar de molestar a los gentiles, parecido con no colocar un yugo intolerable. Quería hacer entender que la ley mosaica, que había abarcado solo a los judíos, no debía exigirse a los gentiles. Las palabras de Jacobo ganaron la confianza de la iglesia en Jerusalén. Se debe informar, por tanto, el resultado de este concilio a la iglesia de Antioquía, que era donde se había iniciado todo el revuelo. Y eligieron a 2 mensajeros, Judas y Silas, quienes informarían oralmente y además llevarían una carta de parte de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para deshacer el daño causado por las visitas anteriores que habían llegado a exigirles a los gentiles estas leyes. Añadieron también la frase, ha sido resuelto por el Espíritu Santo y por nosotros mismos. Enfatiza que la iglesia la gobierna el Espíritu Santo. Estas noticias fueron de gran alivio para los cristianos gentiles de Antioquía. Luego de pasar un tiempo en la ciudad, Judas y Silas se despidieron con estas palabras: paz a ustedes. Muy ciertas palabras, luego de la contienda por la ley que había ocurrido en esa ciudad de Antioquía. Pablo y Bernabé decidieron volver a visitar las iglesias que habían fundado, pero hubo un conflicto entre ellos que terminó dividiéndolos en este viaje. Pero el redactor, o sea, Lucas, no nos informa quién estaba correcto, ¿no? En este debate entre los dos. No nos hace entender si Pablo era y pensaba correctamente o Bernabé estaba en lo correcto. Pero lo que sí, como resultado positivo de esta contienda entre Pablo y Bernabé, que tuvieron que separar sus viajes, lo positivo es que hubo 2 viajes misioneros. Bernabé, por un lado, y Pablo por otro. Bernabé tomó a Marcos, como compañero de viaje y volvió a Chipre. Pablo visitó las iglesias de Anatolía, tomando a Silas como compañero. Aquí pasamos al capítulo 16. En Listra, Pablo, ¿no? En este viaje de Pablo, decidió llevar consigo como compañero personal a un joven llamado Timoteo, quien se había convertido en un viaje anterior de Pablo y había mostrado un crecimiento espiritual. Timoteo, por ser hijo de madre judía, lo circuncidó, para que no sea un judío apóstata, o sea, para que no sea un judío rebelde. Si Pablo deseaba ir a las sinagogas de cada una de las ciudades que iba a recorrer, no podía hacerlo junto con un apóstata. Aquí Lucas nos da un buen informe del programa de las iglesias, como también nos había dado en capítulos anteriores, ¿no? Que la iglesia se fortalecía en su fe y crecía el número de cada una de ellas. Los viajes de Pablo despliegan una combinación de extraordinaria planificación estratégica y aguda sensibilidad a la guía del Espíritu de Dios. Porque si vemos en estas escrituras, el Espíritu Santo le había dicho a Pablo, no pases por esta ciudad. Este era el gran impulso de Pablo,
se dejaba guiar y escuchaba lo que el Espíritu Santo le decía que debía hacer. Aquí el narrador, o sea, Lucas, pasa a estar en acción y se incluye en el término nos preparamos para partir hacia Macedonia. O sea, Lucas ahora es parte de este viaje misionero. Luego de embarcarse por 2 días, llegaron a Samotracia, una isla montañosa, para luego continuar su viaje hacia Filipos. En Filipos, Pablo seguía con su práctica de visitar la sinagoga, pero, como peculiar, encontraron un lugar de oración con presencia de muchas mujeres, donde comenzaron su evangelización. Aquí conocieron a Lidia, temerosa de Dios, de origen teatira. Esta mujer creyó en el mensaje y reconoció a Jesús como su Señor, con lo cual llegó a ser la primer conversa en Europa y fue bautizada junto con su familia. A diferencia de esta conversión de Lidia, aparece otra mujer, pero con aspectos muy diferentes, totalmente diferentes, porque estaba poseída por un demonio, era de mala reputación porque era esclava, bien, y además era pobre. La evangelización no fue explicándole acerca de Cristo, sino que fue expulsando este demonio que tenía en su interior. Hubo un fuerte disgusto de los dueños de esta muchacha, ¿no? Recordemos que era esclava, y veía el futuro y con pago que hacían los clientes les adivinaba lo que tenían por delante y los dueños ganaban plata a través de esto. La cual ya no podía adivinar esta suerte, ¿no? Para sus clientes. Por lo tanto, llevaron a Pablo y Silas ante los magistrados y los acusaron y los arrestaron. Los acusaban de quebrantar la paz con prácticas de una religión molesta a ciudadanos romanos. Luego los desnudaron y los azotaron. Luego los pusieron en el lugar más seguro de la cárcel, con la custodia de máxima seguridad. Pero, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Se pusieron a orar en la cárcel y se pusieron a cantar. Pablo en el juzgado o por la mujer poseída o por las mismas canciones. El carcelero había lavado las heridas de Pablo y Silas al sacarlos de la cárcel. Pero en contracción a esto, Pablo y Silas limpiaron la vida del carcelero y su familia. Toda su familia fue salva gracias a la obra de evangelización de Pablo. Luego de lo sucedido, las autoridades asumieron que el precio del castigo había sido pagado con golpes, azotes y una noche en la cárcel, y los dejaron ir, diciéndoles que debían abandonar la ciudad. Pero ante esto, Pablo y Silas, quienes eran de origen romano, decidieron exigir su derecho a una acusación justa, a una debida defensa, antes del directo castigo. Tampoco se podía expulsar a un ciudadano romano de una ciudad romana. O sea, Pablo y Silas eran de origen romano y
debían y querían exigir estas cosas. Con esta exigencia, ellos podían permanecer en la ciudad, con la idea de ir a visitar a esta mujer Lidia, que había sido convertida, y además animar a los hermanos que se reunían en su casa. La exigencia de disculpas a los romanos por parte de Pablo y Silas pudo haber servido para pasar más tiempo con los hermanos de esta ciudad recién convertidos. Aquí termina el capítulo 16, obviamente con una muy buena noticia y un muy buen ejemplo de Pablo y Bernabé queriendo pasar más tiempo con sus hermanos nuevos. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Si pueden tomar nota de estas preguntas para poder hacer la división. Viernes 31, 20 horas, servicio, la Casa de la Juventud. Domingo 2 de agosto, 17 horas, Asunción, Metro, Montevideo, San Luis y San Martín. Nos conectamos desde las 16:30. Miércoles 5 de agosto, 20 horas, servicio de media semana, Hechos, capítulo 17 y 18. Y también, lo más importante, recordar nuestra cuenta de depósito, donde vas a poder dar un poco de todo lo que Dios nos da. Y todo está en el website, en la página oficial de la iglesia, discípuloshoy.org, donde están todos los talleres y todas las reuniones. Pablo, ¿y es de la Amén. psicóloga de Mariela Romero cuándo es? Viernes. Es el viernes. Ah, Sí. ¿no coincide El con la viernes. juventud? No. No, es a las 18 horas. Ah,